En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, recordamos ese episodio donde nuestro Señor va a visitar, se encuentra la samaritana en el camino, le habla, ¿verdad?, de la gracia de Dios, el agua que va a tomar para dejar de tener la sed. Se va, la samaritana en un momento, llegan los apóstoles y le ofrecen pan a nuestro Señor, y nuestro Señor les dice: yo tengo otro pan, tengo otro alimento, que es el hacer la voluntad de Dios, es el cumplir la voluntad de Dios. Ese debería ser, pues, nuestro ánimo, nuestra motivación, el ideal de nuestras vidas debería de ser realmente cumplir perfectamente la voluntad de Dios. Podríamos definir quién es un santo, quién es un buen católico: aquel que verdaderamente cumple en todo la voluntad, pues, del buen Dios. Sin embargo, el día de hoy tenemos que reconocer en la vida de cada uno de nosotros cuánto nos cuesta, qué pocos tenemos realmente como alimento el cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuántos otros alimentos tenemos? O sea, motivaciones. ¿Qué otras cosas me motivan en la vida? El dinero, mis amigos, los deportes, la ropa, la fama, los honores, las películas. Pero no es nuestra motivación exactamente cumplir la voluntad del buen Dios. Si a uno de nosotros se le preguntara, a alguno de nuestros muchachos, a alguno de nuestros fieles: oye, ¿te vas a comprar esto? ¿Será la voluntad de Dios? ¿Vas a entrar a esta carrera? ¿Vas a entrar a este trabajo? ¿Vas a comprarte esta ropa? ¿Será la voluntad de Dios lo que estás haciendo? Y hasta les molesta ya decir: es la voluntad de Dios, ya al oído como que es: ay, alguien me va a cortar mi libertad, alguien me va a decir lo que me tiene que gustar. Está muy mal, estamos ya acostumbrados a esto. Bajo la figura del sordomudo que hoy vimos en el Santo Evangelio y que fue curado maravillosamente por el Salvador, la Iglesia representa también la dureza de nuestros corazones al no querer oír la voz divina. Estamos sordos porque no queremos escuchar la voz de Dios, y por lo tanto no escucho la voz de las autoridades, no escucho la voz de mis papás, de mis maestros, de los sacerdotes. Estamos sordos. Y también estamos mudos porque no hablamos de la voluntad de Dios, no buscamos, no leemos, ¿verdad? No nos preguntamos con honestidad cuáles son nuestras obligaciones, cuáles son nuestros deberes, los medios para alcanzar la gracia de Dios. De eso no hablamos con facilidad. Entonces estamos mudos para también hablar de las cosas que le gustan a Dios. Le preguntamos, ¿no? La gente: ¿eso será la voluntad de Dios? Y parece que les molesta, Esta enfermedad, pues, tan grave que tenemos de ser sordos y de ser mudos, es necesario que se cure en nuestras almas, pues de lo contrario, queridos hermanos, no somos verdaderos soldados de nuestro Señor. No somos verdaderos soldados, pues si estamos sordos y mudos a la voluntad de Dios. El buen Dios y la Iglesia se sirven de cada domingo, se sirven de cada Santa Misa y se sirven de cada sermón para revelarnos más su voluntad y hacernos un instrumento de su plan divino, pues en la salvación de nuestras almas y en la salvación de todas las almas que nos rodean y que durante nuestra vida vamos teniendo contacto en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra escuela. En una ocasión se le apareció el Señor, nuestro Señor Jesucristo, a Santa Catalina de Génova, y le dijo: ella estaba como deseosa de ser santa, de saber cómo agradar a Dios. Y le dijo nuestro Señor Jesucristo que al rezar el Padre Nuestro se fijara especialmente en las palabras: hágase tu voluntad. Y le dijo: y pide además con toda tu alma aceptar la voluntad de Dios. Aceptar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que nos vistamos muy bonito, ni es que nos pintemos la cara. La voluntad de Dios es que dejemos de pecar. Esa es, en fin, la voluntad de Dios. Que dejemos de pecar. Que quitemos las ocasiones que son una ocasión para que fácilmente cometamos pecados. Esa es la voluntad de Dios, no es tan difícil darse cuenta. Y que hagas obras de la gracia para que a tu alrededor tampoco se cometan pecados. Que le facilites el camino al cielo a todos los que te, pues, van rodeando. Y ese es uno, pues, de nuestros principales errores en nuestra oración, en nuestra vida cotidiana. Tratar de que Dios se ajuste a nuestra voluntad
y no nosotros ajustarnos a los de Dios. Entonces empiezo mi Santo Rosario, empiezo mis letanías, vengo a la Santa Misa y traigo mis intenciones particulares. Voy a comulgar y voy a pedir que me vaya bien en mi trabajo, voy a pedir que se resuelva un problema que hay en la familia, voy a pedir que tenga un poquito más de dinero, voy a pedir, qué sé yo, algunas cosas, que me lleven mejor con mi esposo, voy a pedir algunas cosas. Pero cuando yo le pido a Dios que me someta a su voluntad, cuando le pido, Dios, tú no cumples mi voluntad, sino hazme yo cumplir la tuya. Y es por eso lo que nos dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. En el cielo los ángeles no le están diciendo a Dios lo que necesitan. Los ángeles le están diciendo, tú, Señor, ¿qué necesitas? ¿Tú qué quieres de mí? ¿En qué te puedo servir? ¿Cómo te puedo ayudar? El día de ayer con los seminaristas, leíamos una historia muy bonita allí durante la cristiada en México, ¿verdad? En un pueblo. Los militares no se atrevían a atacar de frente a los señores, a todo el pueblo, porque pues se daban cuenta que se le iban a rebelar, estaban ahí como con prudencia. Entonces, de repente iba pasando un militar por la calle y ve unos niños como de 7 años jugando. Allí a las canicas estaban los niñitos jugando muy contentos con su sombrerito ranchero mexicano. Y uno de ellos traía en su sombrerito "Viva Cristo Rey", el lema cristero con el cual se iban a luchar por la causa de nuestro Señor. Pasa el militar al lado del niño, le ve el sombrero y le dice, oye chamaco, quítate eso porque nos molesta a los militares, le molesta al gobierno, le molesta al demonio, así que quítatelo o te mato. Pues el niñito, no me lo voy a quitar, déjame en paz, no te voy a obedecer porque tengo que obedecer antes a Dios que a ti. Pues el militar muy enojado saca la pistola para amenazarlo y el papá, que estaba a unos metros, ve la escena. El papá se le acerca al niño y ve qué es lo que está pasando. Le dice el militar, si no se quita ese sombrero el niño lo voy a matar. Y el papá, pues por debilidad, ¿verdad?, no obedeciendo a Dios y queriendo quedarse más con la vida de su hijo, le dice a su hijo, hijo, quítate el sombrero por favor. El niñito sabía que ese precepto no venía de Dios. En cambio, que le había dado su mamá cuando le regaló el sombrero sí venía de Dios. Y le dijo el niñito, no me lo voy a quitar, papá, no me lo voy a quitar. Lo voy a obedecer a mi mamá que me pidió que dármelo. Y en el mismo acto, el militar mató al niño. Ahí le entregó, lo cargó su papá y se lo llevó a su mamá. Y entonces el papá, muy avergonzado, no supo mandar a su hijo y su hijo le dio una lección pues de obediencia. Aunque perdamos la vida, pues tenemos que obedecer, queridos hermanos. Por eso es que no importa nuestra edad, no importa cuántos años tienes. Tienes 7 años, 6 años, 5, 3, 80, 40, 50. Todos debemos de cumplir la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo sabes en concreto? ¿Cómo sabes en concreto si estás obedeciendo? ¿Cómo sabes, si estás cumpliendo la voluntad de Dios? Pues lo sabes si estás obedeciendo. Si obedeces, estás cumpliendo la voluntad de Dios. Si no obedeces a nadie, no estás cumpliendo la voluntad de Dios. Obviamente que tienes que obedecer a la autoridad legítima, No tienes que obedecer a tus amigos, ¿verdad?, que te llevan al mal, ni tienes que obedecer a las personas que te alejen de Dios. ¿A quién tienes que obedecer? A la autoridad legítima. Es curioso, pero muchos hoy en día no saben que desobedecer es pecado. A veces creen que obedeciendo le estás cumpliendo los caprichos a tu papá o a tu mamá. Estás haciendo lo que... es que a mi mamá le gusta que le ayude con los trastes, es un capricho de mi mamá. No es un capricho de tu mamá. Es una forma de educar tu voluntad para hacerte fuerte y que puedas pues vencer más adelante las tentaciones, que puedas preocuparte por el bien común, en el bien social. Es una obligación que tu mamá tiene. Entonces, desobedecer en cosas legítimas a nuestra autoridad es desobedecer también a Dios. Entonces, muchos no saben que desobedecer es pecado y tendrían que confesarse si lo hacen con alguna frecuencia. Y otros, peor, no saben que no dar leyes es también pecado. Que ustedes no pongan leyes santas, leyes comprensibles, leyes claras en su casa, eso también es pecado. Por ejemplo, un papá de familia que tiene a todos sus hijos y les deja el celular y, bueno, duérmanse con el celular, como si se pudieran dormir con una pistola que los va a matar, y el papá no pone una ley para que ese celular no se duerma con los niños, pues el papá está pecando.
no hay normas. No hay normas de quién va a lavar, no hay normas de quién va a ayudar, no hay normas para nada. La libertad es la única norma. Y de repente los papás se sorprenden. Es que mi hijo de repente se hizo malo. Era re bueno porque le daba regalos. Y de un día para otro padre se hizo malo. Y ahora ya no obedece, y ahora no quiere hacer nada, y ahora no quiere dejar el celular. Y está. ¡Qué sorpresa! No es ninguna sorpresa. Si le diste libertad, no era lo que Dios quería que le dieras. Es su obligación como padres poner normas claras en la casa, normas que se respeten, ¿verdad? Es una falta grave de los papás, y en esto están desobedeciendo los papás. Están desobedeciendo a Dios, porque Dios les está prestando su autoridad para que ustedes pongan reglas en su casa, y no saben cuántos males se sigue a que los papás no pongan normas en la casa. ¿Cuántos males se siguen? Muchísimos. Pobres muchachos, están desorientados, todo lo ven relativo. No, es que no vengo a misa porque Dios no escucha mis preceptos, dicen unos jóvenes. No vengo a misa porque no he encontrado un fin en mi vida. Todo lo hacen relativo. ¿Por qué? Porque los papás no les enseñaron primero a cumplir sus obligaciones. Primero dijo, cumple tus obligaciones, y después vas a tener entonces pues derecho a los derechos que Dios te da y que te vas a ganar. No se trata entonces los mandatos de lo que le gusta al papá en la casa, sino de lo que es necesario para la práctica de la virtud y la lucha contra el pecado. Esas son las normas que el papá tendría que tener. Y ahora más, ya pusiste las normas. ¿Es suficiente? No es suficiente. La autoridad debe de cumplir dos cosas: legislar, gobernar, y la iglesia es un tercero, que es santificar. Legislas, gobiernas. ¿Qué quiere decir gobierno? Ver que se cumplan las leyes, poner castigos si no se cumplen, y dar premios si se cumplen. Gobernar, esa también es una función de la autoridad del magisterio, ¿verdad? Entonces no solamente es hacer normas, es ver que se cumplan. Y en esto también, ¿cuánto fallan los pobres papás? ¿Cuánto fallan los pobres papás? No ven que se cumplan, ya pusieron las normas y creen que se van a hacer solas. Nuestro Señor trajo los mandamientos y ya se fue y dejó todo, no puso a los sacerdotes, a nosotros nos puso a gobernar para que se cumplan las leyes, Entonces, no solo es legislar, es además gobernar. Por eso, queridos hermanos, es necesario que obedezcamos. Es preciso, es fundamental. Es la única regla que tienes para saber si eres bueno o si eres malo. Si te tuvieras que definir como bueno o malo, tendrías que preguntarte si obedeces o si desobedeces. Y esa sería una forma en la que puedes saber si eres bueno o eres malo. Es la única regla absoluta, porque la caridad puede referirse a otras cosas que no son espirituales. Puede ser caritativo porque, no sé, que haces algo, das ropa o qué sé yo, pero no necesariamente se sigue de su bien espiritual. La caridad, la esperanza, puedes esperar muchas cosas, puedes tener mucha fe, pero en concreto, ¿sabes si eres bueno? Si estás cumpliendo la voluntad de Dios, si obedeces. Dice por eso San Jerónimo, en la obediencia se encierra la suma de las virtudes. El que tiene todas las virtudes, obedece. Pues con un simple paso conduce al hombre a Cristo. Es como cada obediencia es un pasito con el que nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos al plan que Dios quiere de nosotros. Ahora, ya que nos cuesta tanto trabajo obedecer a todos, porque de alguna manera es coartar nuestra libertad, o sea, es limitar nuestra voluntad, la libertad que tenemos, vamos a ver las desventajas o los inconvenientes, los males que se siguen a desobedecer. A la desobediencia se le siguen muchos inconvenientes que tienen que poner bien atención. ¿Qué males se sigue a la desobediencia? Principalmente, a desobedecer se le sigue un mal que se llama trabajar en vano. ¿Por qué trabajar en vano? Porque el que no obedece en el ejército de Dios es aquel que va sin dirección. No tiene dirección, es como un militar que está en un ejército pero no obedece. ¿Para qué luchas? ¿Para qué sirve que mataste al de allá y mataste al de allá si no ganaron la guerra? Y luego te mataron a ti porque no estabas en el lugar que tenías que estar. Estás trabajando sin dirección. Si no obedeces, no tienes dirección. Es como tirar al aire, es como andar fuera del camino. Es fatigarse sin mérito. El que no obedece
Haces muchas cosas, haces un montón de obras de caridad en tu casa, haces muchas oraciones, pero te estás fatigando sin mérito, porque tus obras no se las estás entregando a Dios, no estás sirviendo al plan de Dios, estás trabajando por tu cuenta, al no obedecer. ¿Cuántos madres o padres de familia? Esto le pasa, pues especialmente, ¿verdad?, a las mujeres, lamentablemente, que quieren hacerle mucho bien a sus hijos y hacen muchas cosas por sus hijos, pero ¿qué pasa? No obedecen al esposo y con el esposo se la pasan peleándose. Entonces los hijos ven eso y los hijos van a decir, pero si mi mamá no obedece, ¿cómo yo voy a obedecerla? Si ella no obedece a mi papá, ¿verdad? Lo trata como un igual, pues yo también la voy a tratar a mi mamá como un igual. O al padre de familia que escucha el sermón y también lo está escuchando el hijo, y el hijo llega a la casa y ve que el papá de familia nunca puso en práctica lo que el padre les dice, nunca pone en práctica los consejos del padre. ¿Qué dice el hijo? Mi papá no obedece, mi papá no obedece, ¿por qué lo voy a obedecer? Él no obedece nunca, ¿yo para qué lo obedezco? Entonces es trabajar en vano, ¿ve? Trabajar en vano, porque no nos hacemos pues dignos de crédito. Entonces es muy importante la obediencia porque hace que nuestro trabajo no sea en vano. Aunque hagamos menos, como lo estamos haciendo con más humildad y haciéndonos más dependientes de Dios, hay un mayor beneficio, hay un mayor fruto espiritual. Por eso es que en el Evangelio, si ustedes se acuerdan, cuando nuestro Señor, después de la resurrección se encuentra a San Pedro, que está ahí pescando en la noche, se lo encuentra y le dice, Pedro, vuelve a echar la red. Y San Pedro le dice, Señor, por toda la noche trabajamos y nada pescamos. ¿Por qué no le había pasado eso? ¿Qué significa? Porque no era producto de la obediencia. No era producto de la obediencia. Entonces toda la noche habían estado pescando y no habían sacado nada. Pero en tu nombre, o sea, ya que tú me lo mandaste, voy a ir y voy a pescar. Ahora que tú me lo dijiste. Pues va, pesca con fe y con espíritu de obediencia y entonces se le llenan las redes. Entonces tiene que pedirle ayuda a otra barca porque había mucho fruto, ¿verdad? Entonces, si lo hacemos con obediencia, va a haber mucho más fruto. Si escuchamos el consejo, si pedimos consejo. Entonces, primer mal, trabajar en vano. Si no obedecen, están trabajando en vano en sus casas. Segundo mal, se exponen a la derrota. Fuera de la obediencia, si no obedecemos, ¿por qué juicio nos dejamos llevar? Pues nuestro juicio propio, solo por mi juicio. ¿Quién es el criterio del bien y del mal si no obedeces a nadie? Pues tú mismo. Y como no hay aquí nadie infalible, yo no veo a ningún papa por aquí vestido de blanco con su solideo. Solamente el papa, hablando ex cátedra, es infalible, de acuerdo a la tradición. Todos los demás no somos infalibles. Tenemos que seguir lo que nos dejaron nuestros superiores para no equivocarnos, ¿verdad? Nos podemos equivocar si nos convertimos en nuestro propio criterio de acción, porque a veces sí nos vamos a dejar guiar por la razón, pero a veces la pasión nos va a ganar, la ira, la emoción, el sentimiento que un hijo me cae mejor que otro, que esto me gusta más que el otro, y eso va a influir en tus decisiones, y entonces con eso tú te estás guiando. Entonces podemos, si nos convertimos en nuestro propio criterio para acción, pues nos arriesgamos a, pues sí, condenarnos, a llevar a la derrota a nosotros mismos y a nuestra familia. Dice el libro de Proverbios acerca de esto: hay camino que al hombre le parece derecho. Hay un camino que al hombre le parece derecho. Ah, sí, por ahí pues se ve cómodo, se ve bien, parece el bien, se ve derecho. Pero su fin lleva a la muerte. Dice el libro de Proverbios, por faltarle pues justamente la obediencia. Y por otra parte, acerca de esto mismo, el enemigo, el diablo, anda jugando con nuestra mente para que no obedezcamos. En realidad es bastante fácil obedecer. Pues ya pediste consejo, te dan una norma clara, ve y hazlo. Es fácil obedecer. Pero a algunos les parece tan difícil, ponen tantos pretextos. ¿Por qué motivo? El demonio está jugando con su mente. Les hace relativo lo que es absoluto. Ahí juega el demonio, ¿no? Con su mente y les pone un pretexto y otro, y es que si esto, y es que si el otro, y es que gano, y es que no sé qué.
El demonio juega muchísimo con nuestra cabeza para que no obedezcamos, ¿no? Los hijos en la casa, es que si esto que me mandan mis papás, que me meten a esta escuela, o este consejo que me dan, es que si me va a ir bien, o la esposa, con el esposo, es que se estará equivocando mi esposo, estará siendo muy duro, o estará siendo muy blando, y entonces ahí, y no nos dejan obedecer. Por último, ¿a quién le debemos obediencia? Pues primeramente, queridos hermanos, le debemos obediencia, obviamente, a Dios, y por Dios, a los demás que voy a decir. A Dios es el Rey de Reyes, es el Señor, pues, de los señores. Pero ya el día de hoy, hacemos tan relativos los mandatos de Dios. Santificarán las fiestas. ¿Cuántas veces faltamos el domingo a misa? Y no las santificas. No le das gracias a Dios de que está pensando en ti toda la semana y de todos los bienes que te está dando. Ya a Dios lo desobedecemos muchísimo. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuántas cosas en nuestro corazón ponemos por encima de Dios? Ya no lo estoy obedeciendo. A veces mi misma familia, o mi dinero, o mi fama, o qué sé yo, mi belleza, la vanidad. Ponemos muchas cosas por encima de Dios. Y eso respecto a los preceptos que son claros de Dios, los mandamientos. Pero hay cosas que no son tan fácil saber si estamos haciendo la voluntad de Dios, porque pues no está escrita respecto a nosotros, ¿no? ¿Está escrito en algún lugar con quién te tienes que casar? No, ¿verdad? No está escrito en ningún lugar. ¿O qué carrera tienes que elegir? ¿O en dónde tienes que trabajar? ¿Cuánto tiempo le tienes que dedicar al trabajo? ¿Está escrito eso en algún lugar? No. Pero ¿habrá una voluntad de Dios clara respecto a eso? Sí. Dios seguro que en su plan lo tiene previsto. Pero ¿por qué no lo sabes? ¿Por qué no lo sabes? Por tu falta de oración. Porque no te dispones y no te preguntas constantemente y no buscas esa voluntad. Y no le pides a Dios que te ilumine para saber con claridad qué quiere respecto pues a tu vida, ¿verdad? Y por eso es que no lo sabes. Pero de que de hecho Dios sabe con quién quieres que te cases, Dios sabe de cada uno. ¿Cuánto tiempo quieres que trabaje? También Dios lo tiene previsto. ¿En qué cosa quiere que estudies? ¿Cómo quiere que trates a tu esposa, a tus hijos? Dios lo sabe, ¿eh? Dios tiene algo exacto, determinado para que sean buenos. Pero nosotros no nos adaptamos porque no nos los preguntamos pues con frecuencia, ¿verdad? No rezamos lo suficiente para buscar esa voluntad, no hacemos retiros espirituales, no nos confesamos, no le preguntamos al Padre, etc. Después de obedecer a Dios, pues por supuesto que debemos de obedecer a la iglesia, a la sociedad divina que Él creó para iluminarnos. Obedecer los mandatos y deseos de Dios que se expresan por las costumbres de la iglesia y de las familias católicas. Obviamente que tenemos que guardar las costumbres católicas que la iglesia ha impuesto durante 2000 años. No guardándolas, pues no estoy obedeciendo a la iglesia. Por ejemplo, pues cómo tienen que convivir los esposos, cómo tienen que convivir los hijos. El domingo pues tienen que ir a pasársela juntos, ¿verdad? No tienen que irse a la plaza a comprar cosas, etcétera. Entonces, guardar las costumbres católicas para que su familia siga siendo católica. Una cosa muy importante, obedecer los consejos del confesor para salir de nuestras faltas graves. ¿Cuántas veces se ha confesado de lo mismo? Un montón de veces, 200, 300, 500. ¿Por qué se sigue confesando de lo mismo? Porque no ponen en práctica los consejos del confesor. Ahí, en la confesión, especialmente cuando un sacerdote está en un sacramento, pues está guiado realmente por Dios, está siendo utilizado como un ministro de Dios. Entonces, especialmente en la confesión, nuestro Señor ocupa al sacerdote, porque allá al sacerdote no le importa si la persona le cae bien, etcétera, si le hizo algo. Lo que le importa es que salga de sus pecados. Entonces, los consejos que da son mucho más orientados a su bien divino, ¿verdad? A los medios que necesitan. Entonces, no escuchamos ni seguimos los consejos del confesor. Entonces no obedecen a la iglesia, no obedecemos a la iglesia. Nos dice claramente nuestro Señor en el Evangelio: quien a vosotros escucha, a mí me escucha, y quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Entonces terminamos rechazando los medios que Dios nos da, y por darle poca importancia a la confesión, a la iglesia, pues fallamos muchísimo. Y por último, hay que obedecer a nuestros padres, a los mayores, padres biológicos, padrinos, maestros, todos aquellos que ayudan al buen gobierno pues de la sociedad. Si alguno de ustedes me dice: padre, yo me acabo de quedar dormido en su sermón, no lo estoy viendo, no se preocupen. A varios.
porque cumplo perfectamente con los mandamientos. Yo le obedezco en todo. No se preocupe, Padre, yo le obedezco en todo. Obedezco a Dios, obedezco a la iglesia, yo obedezco también a mis padres. Entonces ya me estoy durmiendo. Bueno, ahora para que se despierten voy a dar un paso más adelante. Y ya acabo con esto. Ya obedecen todo. Ojalá que alguien fuera así. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Para que tu obediencia sea perfecta y que cumplas la voluntad de Dios perfectamente. Adelantarse a los mandatos de la autoridad. Adelantarse a los planes. ¿Y qué quiere aquí el Padre Prior? ¿En qué necesita ayuda? O en mi casa, ¿qué necesita mi mamá? ¿Qué necesita mi papá para llevar mejor las cosas? Para que no se le revelen todos. ¿Cómo puedo ayudarle? Piensen en el ejemplo del niñito Jesús. El niñito Jesús en Nazaret estaría sentado viendo el paisaje, esperando que la Virgen María le diera órdenes y mandatos, o se adelantaría a mamá, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? O incluso sin preguntarle, ¿no? Ya, iba y lo hacía. Y a San José también le ayudaba, ¿verdad? Con la madera, con la carpintería. Se adelantaba el niñito Jesús. ¿Qué pocas veces nos hemos adelantado? ¿Cuánto tiempo en cumplir una cosa que nos mandan al día después de luchar varias horas contra el celular? En cambio nosotros tenemos que adelantarnos a las voluntades de nuestros superiores para que nuestra obediencia entonces sea, pues por supuesto, perfecta, así como el niñito Jesús. La obediencia es una virtud que al final lo que muestra es una docilidad y un deseo de ser dependientes. ¿Cómo nos vamos a salvar si nos dejamos guiar por ese que es el camino, la verdad y la vida? Es nuestro Señor Jesucristo. El no obedecer, el querer ser libre es como el demonio. De hecho, lo que el demonio quería era ser libre, que no le determinara ni siquiera el bien. Yo sí quiero ser bueno, pero bueno en lo que me gusta. Quiero ser bueno en lo que me gusta. La obediencia nos hace dependientes de Dios porque queremos los bienes que Dios quiere para nosotros, como Dios los quiere para nosotros y cuando Dios los quiere para nosotros, no en otro momento. Entonces la obediencia es una virtud que lo que al final, al último término, lo que hace es que me deja dependiente de Dios, ¿sí? Y por lo tanto hace que Dios pueda actuar en mí, que Dios pueda actuar en mí. Pero ser desobedientes es ser independientes de Dios. Es decirle, Diosito, yo sí quiero estar bien, pero tú por allá y yo por acá. Cuando me haga falta dinero, cuando necesite una esposa, un trabajo, te aviso y te lo pido. Pero mientras yo estoy por acá, tú estás por allá. El que obedece siempre quiere estar dependiente entonces de Dios. Le preguntaron en una ocasión al rey Alfonso de Aragón el Sabio, que quién consideraba a él que fuera el hombre más dichoso del mundo. ¿Y qué contestó San Alfonso? El más rico, el que tenía más placeres, el hombre más fuerte del mundo, el que no tenía problemas. No, San Alfonso el Sabio contestó, el hombre más dichoso es quien entregándose a la voluntad de Dios, lo recibe todo de sus manos, tanto bienes como males. Y ese es el único camino para adquirir la paz en nuestros corazones, ¿verdad? A falta de paz, pues hay falta de búsqueda de la voluntad de Dios. Si en nuestro corazón no hay mucha paz, es porque hace tiempo que nos falta buscar la voluntad de Dios y someternos a ella. Si en nuestro corazón hay paz, podemos estar un poquito tranquilos de que estamos haciendo la voluntad del buen Dios. Queridos hermanos, tratemos de buscar y de que, como nuestro Señor Jesucristo, el alimento en nuestra vida sea hacer cumplir la voluntad de Dios para que le sirvamos en esta tierra y le gocemos en la otra. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.